Hola, ¿qué tal todos y todas? Término medio. Luego de mucho tiempo regreso con un nuevo episodio de La Comuna Progre. Ese proyecto que provocó un viraje de 180 grados en la forma en la que publicaba videos en mi canal de YouTube. Me parece que en algún momento indiqué que volvería a hacer episodios de La Comuna Progre, lo cual terminó convirtiéndose en una promesa que demoró muchos meses en volverse realidad. Dicho esto, no sé con cuánta regularidad saldrán los futuros episodios de La Comuna Progre, porque como es evidente ahora estoy más centrado en el otro proyecto que llevo junto con Gabriel, que es La Comuna del Samán. Aparte de eso, confirmo que sí tengo planes de sacar un video ensayo. He comentado ya cuál sería la temática, pero no quiero adelantarme hasta que ya esté hecho, y falta bastante para ello, pues el guión aún no está listo. Entrando al tema, en esta ocasión quiero hablar sobre Jujutsu Kaisen. Se trata de un manga creado por el mangaka Gege Akutami, el cual ha alcanzado mucha fama y renombre en años recientes, por lo cual además provocó que varios de sus tomos fueran adaptados al formato anime, y esto último, a su vez, ha terminado por popularizar aún más esta obra. Pero, ¿y esto qué tiene que ver con el capitalismo? Antes de pasar a eso, quiero señalar dos cuestiones. La primera de ellas es que no creo que se trata de una reflexión nueva y original. Me parece que mucha gente habrá pensado en ella, o se habrá percatado de la potencial analogía. Así que si ya han escuchado esta tesis previamente, pues no me sorprendería, en tanto que sería muy probable que alguien ya la hubiese pensado o analizado con anterioridad. De mi parte diría que al menos yo no recuerdo haberla escuchado, pero reitero que no me sorprendería que ya exista. Segundo, antes de poder hablar de dicha relación, es necesario explicar ciertas generalidades del universo de Jujutsu Kaisen, particularmente para aquellos que desconozcan la obra y no tengan ninguna o nula familiaridad con esta. Yo tampoco me consideraría un experto en esta serie, con lo cual seguramente un fan más enterado de este universo de ficción podría reclamarme que se me hubiese olvidado algunos detalles importantes. Ante esto, mi única defensa será que para mí se trata también de una serie nueva que ha llamado mi atención recientemente, y en base a lo que he descubierto de la misma, se me ocurrió esta analogía. Aparte, como ya saben, en los episodios de La Comuna Progre no me dedico a ofrecer miles de fuentes ni a brindar una exacerbada contextualización. Por el contrario, solo presento especulaciones propias o en otras ocasiones brindo alguna que otra crítica a canales pubertarios o semejantes. Dicho esto, podemos pasar al asunto central. ¿De qué va Jujutsu Kaisen? La trama central sigue la historia de nuestro protagonista Yuji Itadori, un joven adolescente que se ve inmerso dentro del extraño y peligroso mundo de las maldiciones, la energía maldita y los hechiceros. Yuji cae en medio de este extraño universo por haber consumido uno de los 20 dedos de Sukuna, conocido como el hechicero más poderoso de toda la historia, y que para poder trascender la muerte, separó su energía en los 20 dedos de sus 4 brazos. Cuando Yuji consume uno de estos dedos, pasa a ser poseído por Sukuna, también conocido como el rey de las maldiciones, ya que para trascender la muerte tuvo que convertir sus dedos en objetos malditos. Ahora bien, el giro argumental es que el protagonista resultó ser uno de los pocos seres humanos capaces de recuperar el control de sus cuerpos luego de haber sido poseídos por Sukuna, o bueno, por cualquier maldición, o para ser más puntual, posee una gran resistencia frente a la energía maldita, con lo cual el rey de las maldiciones pasa a convertirse como en una especie de subconsciente dentro del propio Yuji, habitando un mismo cuerpo. A partir de allí surge la necesidad de destruir a Sukuna y evitar su reaparición en el mundo contemporáneo, para lo cual Yuji será una pieza vital. No obstante, para poder destruir a Sukuna, que cabe resaltar es un ser sumamente peligroso, el protagonista deberá consumir los dedos restantes de Sukuna y sacrificarse al finalizar este acto. La razón de ello es que los dedos no pueden ser destruidos, pero si son consumidos, y una vez ocurra esto, se puede entonces eliminar a la persona poseída por Sukuna, y en el proceso también acabarían con este último. Es así como Yuji
ingresa en el cruel y enigmático universo de Jujutsu Kaisen. Ahora, durante esta explicación he aludido a muchas palabras con las cuales varios de ustedes no estarán familiarizados. Maldiciones, hechiceros, ¿qué es todo esto? Vamos por parte. En el universo de Jujutsu Kaisen existen entes que podemos llamar como espíritus malditos. Estos se forman debido a excesos de energía maldita, y la cantidad de dicha energía que sea utilizada en la creación de estos espíritus determina qué tan fuertes y peligrosos serán. No obstante, no todos los seres humanos son capaces de ver e interactuar con estos espíritus. Solo unos pocos pueden lograr tal cosa. En todo caso, el punto central es que estos espíritus malditos se crean a partir de la energía maldita, y esta última es producto de emociones negativas que provienen de los seres humanos. En este sentido, mientras existan humanos, seguirán existiendo este tipo de entes y la energía a partir de la cual estos son creados. ¿Cómo entran en juego los hechiceros? La palabra que se utiliza en japonés, que forma parte del título del manga, también se puede traducir como chamanes o magos, aunque me gusta más el término hechicero. Pero en fin, estas personas serían aquellos pocos individuos capaces de ver e interactuar con dichos espíritus a los que me refería previamente, y la razón de ello se debe a que estos poseen la habilidad de manipular, controlar y usar energía maldita, es decir, pueden emplear su propia energía para poder exorcizar a los espíritus malditos. La cuestión es que, como ya se ha dicho antes, gente como Yuji no abundan en el mundo. Los pocos que existen con estas habilidades son enviados a lugares como la escuela Jujutsu de Tokio para entrenarse en el arte de exorcizar espíritus malditos, y a raíz de ello se convierten en una especie de guardianes, vigilantes, secretos que nos protegen de los daños y afectaciones que pueden ocasionar los espíritus malditos sobre el resto de los seres humanos. De este modo, en ese tipo de instituciones se les enseña y orienta para que los futuros hechiceros sean capaces de comprender y utilizar su energía maldita para la tarea mencionada previamente. Ello implica a su vez que para que tal cosa exista, debe a su vez existir una sociedad de hechiceros, con instituciones, financiamiento, normas, legislaciones, etc., entre otras muchas cosas más. Por ejemplo, nos toparemos con clanes rivales que han mantenido durante siglos fervientes luchas internas por el poder, e incluso existen luchas a lo interno de los propios clanes. No hace falta que entremos en detalles, pues la cuestión central ya está planteada. Dicho esto, los hechiceros son capaces de utilizar la energía maldita de muchas y diversas formas. Pueden usar esa energía para hacer de un puñetazo, por ejemplo, un golpe mortal, o pueden incluso invocar sus propios espíritus malditos, entre otras cosas más. Expuesto lo anterior, existe un momento del manga que desencadena en buena medida la reflexión que quiero ofrecer. Se trata del arco del recipiente de plasma estelar. Este arco se encarga de narrarnos la época de juventud de otro importante protagónico de la serie y que se convertirá en el futuro mentor de Yuji. Hablo de Satoru Gojo. Así pues, en este arco se le presenta al lector la historia de Gojo, cuando era más joven, junto a la de sus compañeros de la misma escuela de Jujutsu, Suguru Geto, Ichoko y Eri. Allí se nos cuentan que estos reciben la misión de proteger y escoltar a una muchacha que será el nuevo recipiente de Tengen. Para explicar qué carajo es Tengen, pues de forma rápida diré que es un hechicero inmortal, el cual sin embargo debe cambiar de cuerpo cada cierto tiempo, si no estoy mal cada 500 años o algo por el estilo, y así preservaría su inmortalidad. De tal modo que esa muchacha será el nuevo recipiente de Tengen y cuyo nombre es Riko Amanai, a la cual además Gojo y Geto, como ya dije, deben escoltar, porque alguien la quiere asesinar. La cuestión es que al final Riko termina por ser asesinada, si bien Gojo logra derrotar a su asesino. Este momento es importante porque en su primer encuentro el asesino de Riko, llamado Touji, había diezmado por completo a Gojo y a Geto. Pero el primero, es decir, Gojo, logra obtener una especie de nueva habilidad o nueva capacidad que le permite al final hacer polvo a Touji. En todo caso, lo relevante viene aquí, pues a raíz de los sucesos descritos con anterioridad, el compañero de Gojo, Geto, comienza a tener una crisis existencial.
Previamente, Geto consideraba que los hechiceros tenían el rol de proteger a los débiles, es decir, debían proteger a las personas que no podían usar energía maldita ni combatir a las maldiciones y espíritus malditos. Esto cambia poco a poco tras el desenlace de la batalla con Touji. A partir de allí, sus anteriores creencias y convicciones comienzan a desmoronarse, y en el momento inicial de su crisis existencial, Geto mantiene una conversación sumamente importante con otro personaje relevante del universo de Jujutsu Kaisen, la también hechicera Yuki Tsukumo. Esta es quizás una de las conversaciones más importantes de todo el universo de Jujutsu Kaisen, al menos para mí, y la que considero me permite hacer la analogía de la que hablé al inicio del video. Dicho esto, en esa conversación, Yuki le explica a Geto que a diferencia de la casi totalidad de la sociedad Jujutsu, ella posee un objetivo distinto respecto a cómo lidiar con los espíritus malditos. Por un lado, ella delimita lo que podría concebirse como el status quo, es decir, todo el sistema de instituciones, colegios, clanes, normas, etc., que emplea la energía maldita de los hechiceros para exorcizar a las maldiciones. Básicamente, Yuki indica que todo ese sistema se dedica en concreto a atacar los síntomas, pero nunca buscan dar solución a la causa inicial. Con ello, Yuki estaría en contra de la milenaria ideología que sostiene que la meta de la sociedad Jujutsu consiste en exorcizar maldiciones. De este modo, y en contra de ello, lo que propone esta hechicera es un mundo en el que las maldiciones simplemente nunca vuelvan a aparecer. Pero, ¿y eso cómo se consigue? Si se acuerdan, antes indiqué que los espíritus malditos son el resultado de un exceso de energía maldita. Son en esencia un subproducto de esta última, con lo cual Yuki, si pretende atacar la causa, evidentemente comprenderá que la misma se encuentra en el ente que produce dicha energía maldita, el ser humano. Ergo, el humano es la causa inicial detrás de la propia aparición de espíritus malditos, y por ende, si podemos hacer algo al respecto de dicha causa inicial, podríamos poner fin al ciclo de luchas interminables entre hechiceros y espíritus malditos. Para conseguir esto último, la hechicera propone inicialmente dos potenciales salidas: que todos los seres humanos pierdan su energía maldita o que toda la humanidad sea capaz de controlar su energía maldita. Yuki considera que la primera vía tiene potencial, pues ya existe un caso modelo, Touji. Así es, el villano que asesinó al ex recipiente de Tengen. ¿Por qué? Puesto que Touji posee nula energía maldita. Y no solamente esto, al tener cero energía maldita, terminó por ganar una enorme resistencia frente a las maldiciones. La segunda opción queda descartada, aunque futuros arcos no parecen cerrar esta posibilidad del todo. Como dije previamente, se tratarían de dos vías. Sin embargo, Yuki suelta una tercera y última posibilidad, la cual resulta a raíz de tomar en cuenta de que los hechiceros son capaces de regular y controlar su propia energía maldita, a diferencia de una persona regular incapaz de tal cosa. Por lo tanto, si toda la población humana fuese hechicera, las maldiciones nunca aparecerían en este mundo. Ante esto, Geto suelta la idea de que para conseguir eso se debería matar a todos los que no sean capaces de controlar su energía maldita, quedando al final solamente hechiceros vivos. Yuki señala que es un plan decente, o más bien que sería el camino más sencillo, agregando que si continúan reduciendo la población no hechicera no chamánica, es probable que incluso los sobrevivientes dieran un salto evolutivo y despertaran dentro de ellos técnicas de hechicería. Sin embargo, Yuki indica que ella no está tan desquiciada para poner en práctica un plan como ese. A esta última vía la podemos denominar como la vía fascista, porque divide a la población en dos grupos, y uno de estos debe ser exterminado por el otro que se siente y percibe como superior. En todo caso, Geto comienza a ver un problema en el antiguo modelo. Como dije, tenía una crisis existencial. Entonces, la vía de exorcizar el status quo ya no le parece bien, pues el mismo solo parece tener un desenlace sangriento para los hechiceros que deben sacrificar su vida en el proceso, todo para proteger a los no hechiceros, a los cuales comienza poco a poco a ver como seres repugnantes. Es así como da inicio
la loca idea de acabar con los no hechiceros en la cabeza de Geto, cosa que empieza a poner en marcha cuando rompe ya finalmente su antiguo código moral e inicia una cacería de humanos regulares, provocando una ruptura total con Goyo, el cual aún sigue sujeto al status quo, a pesar de que irónicamente también lo cuestiona. Volviendo otra vez a Yuji, nuestro protagonista inicial, veremos más adelante que en él descubrimos aperturas para la primera y segunda vía. Uno de los principales antagonistas de la serie, un sujeto llamado Kenjaku, que a través de su energía maldita logra parasitar cuerpos incorporando su cerebro en estos y tomando control de los mismos, vamos a descubrir que el tipo ha estado haciendo experimentos. Yuji es en parte el resultado de estos. No entraré en detalles sobre el tema, pero la capacidad de Yuji, de la cual se habló antes, no fue un suceso alegre que ocurrió de la nada. Detrás de ello estaba el villano de la historia. En todo caso, Kenjaku abre de forma poco ética la posibilidad de emplear la segunda vía para que los no hechiceros desarrollen la capacidad de manipular su energía maldita. Y en efecto, cuando pone en marcha su plan maestro, consigue que algunos no hechiceros logren aprender a utilizar esa energía maldita y por ende se convierten en hechiceros también. El problema es que para hacer esto Kenjaku está dispuesto a sacrificar todo lo que sea necesario, sin importar cuánta sangre deba ser derramada e incluso colocando a la humanidad en peligro, con lo cual la segunda vía termina convirtiéndose en una vía autoritaria, pero en cierto sentido distinta a la vía fascista que vimos con Geto. Para ir resumiendo, podemos señalar que la energía maldita es un hecho inevitable en el universo de Jujutsu Kaisen, dado que mientras que existan humanos, seguirán existiendo a su vez los espíritus malditos que representarán y representan una constante amenaza para la humanidad. Para lidiar con este hecho, se nos ofrecen diversas alternativas, casi todas al final horribles. Está el status quo de la vieja escuela, los conservadores, defendida por las estructuras más anacrónicas dentro de la sociedad Jujutsu. Luego tenemos una especie de reformismo, los socialdemócratas, que no trastoca demasiado el modelo de exorcizar maldiciones, es la vía que se abre con Goyo. Seguidamente tenemos el camino fascista y genocida de Geto, posteriormente tenemos la vía autoritaria de Kenjaku, y finalmente está la salida experimental de Yuki, que requiere de buscar de ejemplares como Toji, los cuales no son fáciles de encontrar, pues son todavía más raros que los hechiceros. Visto lo anterior, podemos destacar dos cosas. La primera es el elemento de inevitabilidad, y lo segundo, el debate sobre el síntoma y la causa. Todos los problemas que nos atraviesan en la actualidad pueden en última instancia encontrar su causa en el modelo de producción dominante, el capitalismo. En él se prioriza la ganancia por encima de todo y sin importar el costo humano que ello implique, de tal modo que se ha convertido en algo casi inevitable. Pero, así como en el mundo de Jujutsu, podemos ver ejemplos que se salen de la norma, como fue el caso de Toji. Sin embargo, en nuestro mundo actual se nos reitera con bastante regularidad que este es el mejor de los mundos posibles y que no tenemos más opción que ajustarnos al mismo, de tal manera que todos los problemas resultantes de esta forma de organizar nuestra sociedad y los efectos que ello tiene sobre nuestras instituciones, normas, leyes, etc., termina por convertir toda reforma, cambio, alteración en meros ajustes que, como señalaba Yuki, solo atacan al síntoma. Por ejemplo, tenemos el caso del cambio climático. El problema no es nuestra huella de carbono, sino la rampante acumulación de capital para que unos numeritos suban en la bolsa y así crezca el PIB, lo que termina beneficiando siempre a unos pocos. Todo con el coste de que estamos provocando cambios sobre la temperatura del planeta, lo cual tendrá repercusiones nocivas y destructivas sobre la vida de las futuras generaciones. ¿Qué soluciones se nos ofrecen para esto? Nuevamente, ajustes que van por los síntomas. Usemos carros eléctricos, usemos energía entre comillas limpia, reciclemos, etc. Pero, sigamos produciendo y maximizando las ganancias, no paremos la acumulación del capital, que siga fluyendo, que no pare. Otro ejemplo, la criminalidad. Todos los sistemas de seguridad, de protección, de guardia civil, ejércitos, etc.,
siempre atacan al síntoma. El crimen organizado, por mencionar uno de los síntomas, de los muchos síntomas, es solamente un producto de este modelo de producción que opera en la actualidad. Un ser humano no decide de la noche a la mañana salir a robar, asesinar o similares. Una serie de condiciones, factores y variables terminan provocando ese desenlace. Por supuesto, los pubertos de toda la vida y los conservadores te dirán, pero hay gente que ha salido de ese mundo y son exitosos, cosa cuestionable porque ese término, el éxito, se puede interpretar de muchas formas. Es por ende excesivamente vago. Ante esto, solo basta evaluar cada uno de esos casos para percatarse de que entran en juego otro grupo de variables que, por supuesto, estas personas jamás toman en consideración, incluida la suerte, algo de lo cual ya estaba consciente Aristóteles hace más de 2000 años atrás, y que otorgan ese despegue y oportunidad de salir de ese mundo. La aparición de un mentor, por ejemplo, podría ser otro factor, una organización de ayuda social, un golpe de suerte, como ya dije, etcétera, etcétera. Además, el éxito jamás es individual, cosa absurda, nunca es individual. Solamente un puberto y un conservador, como es clásico en ellos, pensaría que tal cosa es posible. Vamos a pensar en un youtuber que salta a la fama por grabarse jugando algún videojuego popular. Los pubertos dirán que fue tarea suya, exclusivamente suya, la de dicho youtuber. Sin embargo, podría haber sido famoso sin acceso a internet, sin una infraestructura que permita el acceso a tal cosa, viviendo en un país envuelto en conflictos armados financiados por potencias exteriores interesadas en los recursos minerales y de otro tipo del país invadido, y se pueden pensar en muchas otras más circunstancias. Volviendo al tema, lo que intento señalar es que, frente a lo que se percibe como inevitable, siempre terminamos ofreciendo reformas, soluciones y ajustes que atacan solamente a los síntomas. Y peor aún, cuando pensamos que pueden aparecer soluciones que se convierten en vías alternas a solo lidiar con los síntomas, lo que termina resultando es que se configuran en las posturas que vimos con Geto y Kenyaku, vías fascistas, autoritarias o de similar talante, que no hacen más que provocar división, destrucción, muerte y guerras. No obstante, ni el capitalismo es inevitable, ni tampoco lo es un mundo siempre afectado por espíritus malditos como ocurre en el mundo de Jujutsu Kaisen. Como se observó, no poseen una naturaleza intrínsecamente inevitable, pero en ambos casos, mediante el hábito y la costumbre, se termina por naturalizar procesos que son ya sea históricos o de otra naturaleza. Esa necesaria actitud de tipo metafísica de extrapolar situaciones como estas, sacarlas de nuestro mundo, para hacer de ellas cosas tan ajenas a nosotros que terminamos pensando que no tenemos control alguno sobre estas, es la que termina por inhabilitarnos a pensar en un mundo mejor. Todas las opciones expresadas en la actualidad, aquellas que se enfocan exclusivamente en el síntoma o atacan la causa matando, destruyendo y despotricando, son pruebas fehacientes que evidencian el éxito de este proceso de naturalización, que como ha señalado ya varios filósofos y pensadores, han matado nuestra capacidad de recrearnos y repensarnos desde una mirada totalmente nueva. Como ya dije antes, esta es una interpretación que quizás ya hayan escuchado, en mi caso sería una reflexión nueva, o al menos eso creo. A no ser que alguna memoria perdida no me permita recordar que la idea se produjo inicialmente por influencia de alguien, no sé. Sea como sea, espero les haya parecido interesante. Si se me pasó algo del lore de Jujutsu Kaisen, también me lo pueden hacer saber, ya que reitero, soy nuevo en ese universo. Para finalizar, quiero cerrar con una reflexión, y debo reconocer que me he divertido haciéndola. Espero les guste y bueno, eso sería todo por ahora, hasta la próxima.
La vida sería insoportable si no existiera Dios. Frente a esta cuestión, se podría hacer la observación de que la necesidad de tal entidad es una cuestión relativamente reciente. Durante los más de 100.000 años que tiene de existir el Homo sapiens, no ha requerido de tal cosa. Ciertamente ha precisado de algún tipo de creencia, pero no por ello de una creencia idéntica al Dios cristiano. Si pensamos esos 100.000 años como las 24 horas de un reloj, los 2.000 años de tradición cristiana apenas ocuparían unos escasos 30 minutos, seguramente menos, y por si fuese poco, solo se convierte en una necesidad global hasta épocas muy recientes. De este modo, los 500 años que nos separan entre los primeros encuentros de Europa con América forman parte de un largo y tedioso proceso por internacionalizar una misma fe, una misma moral en sí, y con ello una sujeción unívoca e inequívoca a una misma conceptualización de una deidad suprema y creadora de todo lo que existe. Pero se podrá intuir, de lo dicho previamente, que esos 5 siglos no fueron cosa fácil. Tuvo que chorrear algo de sangre, muchísima, y, además, se tuvo que suprimir la rebeldía de aquellas culturas y modos de existir que se oponían a la tarea del misionero acompañado de una cruz y de una espada. Otro esfuerzo en pos de esta internacionalización de la moral en sí, no menos violento, de hecho mucho más severo y criminal, llega luego de la independencia de nuestras naciones y con el apoyo de Uncle Sam, con lo cual su alcance global es apenas reciente, y con ello su necesaria vinculación con aquella sensación de garantía de nuestra propia existencia, gracias a un régimen moral suficientemente definido y estructurado, es igualmente nuevo. Con ello, hemos reducido aún más esos 30 minutos. ¿Serán acaso escasos segundos ahora? No por ello hay que negar que algo de verdad debe residir en el primer enunciado. Ciertamente Dios es garante de una vida más lozana y tranquila, pero solo para quien se ha acostumbrado a ello, solo para quien se nutrió y formó dentro de dicho esquema. Dicho de otra forma, en efecto existen almas para las cuales el Deus absconditus se ha vuelto forzoso. Tal parece que, para estos, su propia supervivencia depende de ello. Lo problemático, lo discutible, residiría en la pretensión de que tal cuestión hubiese adquirido existencia ontológica propia, o que siempre hubiese sido una condición intrínseca a tal ente. ¿Se entiende? Es como si la supervivencia de que quien requiere de una deidad omnisciente y omnipresente universalice para todos y todas lo que éste considera necesario para su supervivencia. Ahora bien, ¿y si otros considerasen justamente lo contrario? Si estos no desearan vivir de tal modo, sencillo, se les empuja a ello, y para conseguir esta vil meta se han empleado diversas instituciones, prácticas, convenciones, las cuales fuerzan sobre el maleable colectivo a aceptar tal estado de cosas. Aunque cabe decirlo, en muchas ocasiones se valen de tácticas más sutiles, superficialmente no coactivas, y solo un ojo fino se percata de la artimaña, porque como sabemos, aquí entre nosotros existe una cierta corriente de pensamiento o un conjunto de corrientes similares que solo ven coacción bajo muy estrictas circunstancias. ¡Qué conveniente! Hagamos un viraje y reformulemos la cuestión inicial. La vida sería insoportable sin el capitalismo. ¿No sería igualmente cuestionable tal enunciado? ¿No deberíamos sospechar que el mismo error que observamos tras la supuesta necesidad de Dios se debe solo a que se le ha otorgado una existencia apartada, allá por el Topos Uranus, a una forma de organización social, política y económica producto de una situación histórica muy concreta? Y precisamente por ello no se observa que se ha universalizado la necesidad de unos pocos y se ha hecho pasar por la única, la mejor, la más ventajosa. La principal diferencia residiría en que el goce ante el misericordioso puede garantizarse en la más pura soledad y sin afectar a otros. Ojalá así fueran todos los cristianos, como el ermitaño que asciende a la montaña para encontrar su redención. En cambio,
El goce dentro del capitalismo no puede existir sin suprimir a una enorme masa de individuos, y la gran mayoría de estos incapaces de verse como explotados. Todo lo contrario, aman sus cadenas, incluso, y aunque lo siguiente suene muy absurdo, alejan la mirada de sus auténticas cadenas para en cambio imaginar otras cadenas. Mirad, allí viene el malvado comunismo. Hay que decirlo, el capitalismo sabe cómo distraer a la indignación y arrojarla, dispersarla hacia los caminos más variopintos, aunque lo más común consiste en cambiar la dirección de la indignación y en vez de salir esta hacia afuera, se acumula dentro del individuo. Tú, y solo tú, tienes la culpa de todas las desgracias que te aquejan en la vida, y los impuestos también llevan culpa, dirían algunos pobres incautos. Pero incluso en esos raros momentos en que esa constante humillación sobre la maleable masa consigue transformarse en una rabia que se dirige hacia afuera, que se exterioriza, ironía, casi siempre busca al débil, al impotente. Solo un poco de propaganda hace falta para convertir al miserable que no posee ni alimento, ni techo, y mucho menos un féretro, para convertirle en el peligro más destructivo y criminal que jamás ha existido, una amenaza a la patria, a la raza, a mi cultura. Y los pocos que aún se indignan con justa razón, las jaurías represoras del Estado se lanzan sobre estos, los demonizan, y los amantes de sus cadenas se alegran de ello. ¿Cómo puede ser que estos infelices no vean al miserable como el auténtico malvado? ¿Qué me dices? ¿Acaso consideran al miserable como digno de piedad, de compasión? ¡Locura! El tolete les arreglará la cabeza, y si hace falta, una bala en la sien. Todo lo anterior logra que este modelo de producción no se vea afectado en lo más mínimo, y ante esto, solo cabe quitarse el sombrero y admirar el genio de los parásitos que no pueden en efecto existir sin él, y con ello terminan por condenar a toda la humanidad a aceptar tal estado de cosas. No hay salida. No veo salida. Quiero libertad, pero por doquier solo veo cadenas, interminables cadenas.